Nunca pensé que una videollamada pudiera cambiarlo todo. Habían pasado casi 8 meses desde que terminé con Lara. Nuestra relación no explotó ni terminó en gritos. Simplemente se fue apagando. Salimos poco más de un año mientras yo estaba terminando la universidad y ella iba un año atrás. Cuando me gradué, volví a mi ciudad por trabajo. La distancia, los horarios distintos y el hecho de que ya no estábamos en el mismo punto de la vida hicieron el resto. Primero dejamos de llamarnos todos los días, luego de visitarnos, y finalmente ambos aceptamos que ya no tenía sentido seguir fingiendo. Por eso me sorprendió cuando, 3 meses después de la ruptura, me escribió diciendo que necesitaba hablar conmigo en serio. No por mensajes. Quería hacer videollamada. Ahí supe que algo andaba mal. No era una de esas conversaciones incómodas para ponerse al día. Cuando apareció en la pantalla, tardé unos segundos en entender qué era lo diferente en ella. No era su pelo ni su cara. Era su cuerpo. Estaba embarazada. Bastante. Me dijo que tenía 16 semanas. Yo me quedé mudo, mirando la pantalla, mientras ella hablaba sin parar. Me explicó que lo sabía desde hacía más de un mes, pero que necesitó tiempo para pensar qué iba a hacer. Había analizado todas las opciones y ya había tomado una decisión. Iba a dar al bebé en adopción. Tenía folletos, una agencia elegida y perfiles de familias que estaban esperando adoptar. Decía que era la única manera de terminar la universidad sin destruir su vida por completo. Recuerdo haber dicho que la apoyaba, que respetaba su decisión. Eso es lo que se supone que uno dice, ¿no? Su cuerpo, su elección. Y lo decía de verdad, o al menos eso creía en ese momento. Ella suspiró, claramente aliviada. Seguimos hablando más de 1 hora. Fechas, médicos, logística. El parto sería a finales de febrero. Se quedaría ese semestre en casa de sus padres y haría las clases en línea. Todo estaba planeado. Cuando colgamos, me quedé sentado en mi departamento, mirando la pared como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Durante las semanas siguientes seguimos escribiéndonos. Me mandaba actualizaciones de las ecografías. Me decía que todo iba bien. Me habló más de la agencia, de las familias que estaban en espera. Quería una adopción abierta, recibir una foto al año, quizás alguna actualización. Me preguntó si quería ayudar a elegir a la familia. Dije que sí, pero no miré ni un solo perfil. Una noche, acostado en la cama, sentí el pecho cerrarse. No sé si fue ansiedad o pánico, pero no podía respirar bien. No podía dejar de imaginar a una pareja desconocida criando a mi hija, porque en algún punto ya sabía que era mía, haciendo con ella todo lo que mi papá había hecho conmigo. Me levanté y pasé horas investigando, derechos del padre, adopciones impugnadas, qué pasaba si uno de los padres no consentía. Descubrí que, si quería detener la adopción, tendría que demostrar que hablaba en serio, registrar mi paternidad, presentarme ante un juez, hacerme una prueba de ADN. Podía hacerlo, pero ella ya había construido todo un plan. ¿Quién era yo para arruinarlo? Aún así, cada vez que cerraba los ojos, veía a esa niña creciendo sin saber quién era yo, sin conocerme, sin saber de dónde venía. Empecé a hacer cuentas, guarderías, presupuestos, beneficios de mi trabajo. Llamé a mi mamá a las 2 de la madrugada y le pregunté, sin rodeos, si creía que yo podía criar a un bebé solo. No me respondió esa noche, pero 2 días después me pidió que fuera a verla. Había preparado mi comida favorita. Después de cenar, me dijo que me apoyaría hiciera lo que hiciera, que la vida no siempre sigue el plan que uno imagina. Pero también fue clara, si hacía esto, lo haría solo. Lara no iba a cambiar de opinión. Yo sería padre soltero, con un trabajo de tiempo completo y sin idea de cómo cuidar a un recién nacido. Volví a casa sabiendo que nada iba a ser fácil. Y aún así, no podía seguir adelante con la adopción. No para mí. Durante los días siguientes viví en una especie de limbo. En el trabajo funcionaba en automático, respondía correos, asistía a reuniones, pero por dentro estaba en otra parte. Lara me escribía preguntando si ya había visto los perfiles de las familias. Decía que quería elegir pronto para que pudieran involucrarse en el proceso desde antes del nacimiento. Yo asentía por mensajes, pero en realidad cada noche volvía a leer foros legales y artículos sobre derechos parentales. Descargué el formulario del registro de padre biológico no reconocido. Era básicamente una base de datos donde los hombres no casados podían dejar constancia de que reclamaban derechos sobre un hijo aún no nacido. Si alguien intentaba darlo en adopción, el sistema obligaba a notificarme. Lo descargué,
Y lo dejé ahí. No se lo dije a Lara. No porque quisiera engañarla, sino porque me sentía culpable. Ella estaba pasando por el embarazo, las náuseas, las citas médicas. Yo no quería agregarle más peso, pero tampoco podía ignorar lo que sentía. Pasaron casi 3 semanas así. Una tarde me escribió diciendo que ninguna familia la convencía y preguntó, bastante directa, si yo realmente había revisado los perfiles. Le dije que sí, que los había visto por encima, pero que no estaba seguro de ninguno. Me respondió con varios signos de interrogación. Yo estaba en la oficina y no podía hablar. Le dije que la llamaría esa noche. La llamada fue un desastre. Empecé diciendo que había estado pensando mucho en todo, que necesitaba ser honesto. Ella se quedó en silencio unos segundos, y luego me pidió que fuera directo. Le dije que no estaba seguro de que la adopción fuera la opción correcta para mí. Para mí. Aclaré que no le estaba pidiendo que criara al bebé ni que cambiara su vida. Entendía perfectamente por qué la adopción tenía sentido para ella. Pero yo no podía seguir adelante con eso. Quería criar a la niña yo mismo. Se rió. Pensó que era una broma. Dijo que no estaba preparado para ser padre soltero con 24 años. Le dije que hablaba en serio. Entonces se enojó. Dijo que lo estaba haciendo a propósito, que quería arruinarle la vida. Intenté explicarle que no le estaba haciendo nada. Ella podía alejarse completamente, sin culpa. Sabía quién iba a criar a su hija. Me conocía a mí, conocía a mis padres. Podía estar tranquila. Eso fue lo que no entendió. Para ella, el punto de la adopción no era solo no criar al bebé, sino cerrar esa puerta legalmente. No vivir el resto de su vida sintiéndose una mala persona por abandonar a su hija. Si yo tomaba la custodia, ella no sería alguien que dio a su bebé en adopción, sino una madre que decidió no estar en la vida de su hija. La gente la juzgaría. No supe qué decir. Nos quedamos en silencio hasta que dijo que tenía que irse y colgó. Durante días no supe nada de ella. Cuando finalmente escribió, fue solo para decir que la bebé estaba bien en una cita médica. Ya tenía 20 semanas. No mencionó nada de nuestra conversación. Intenté llamarla varias veces. No contestó. Le mandé un mensaje largo explicando que no quería hacerle daño, que había pensado esto desde todos los ángulos y no podía seguir con la adopción. Su única respuesta fue un ok. Ahí entendí que, si iba a hacer esto, tenía que hacerlo en serio. Busqué una abogada especializada en derecho de familia. Me explicó que, como no estábamos casados, la ley era complicada. Si ella firmaba papeles de adopción después del parto, yo tendría solo 30 días para impugnar. Tenía que establecer la paternidad lo antes posible y registrar mi intención legal. Esa misma semana envié el formulario. También empecé a buscar guarderías. La más cercana tenía una lista de espera de más de un año. Las que tenían cupo inmediato eran carísimas o quedaban demasiado lejos. Aún así, me anoté en varias. Mi contrato de alquiler terminaba en 4 meses. Sabía que no podía renovarlo. Necesitaba algo más grande, más cerca de mi familia. Empecé a ahorrar cada centavo. Si algo tenía razón Lara, era en una cosa. Yo iba a ser un padre soltero joven, sin idea de bebés. Pero estaba dispuesto a aprender. Diciembre pasó sin grandes cambios. Navidad llegó y se fue. Lara me escribía cada par de semanas con actualizaciones breves, que todo seguía normal, que era una niña, que los médicos no veían nada fuera de lugar. En un momento mencionó que había subido más peso del esperado y que el médico estaba vigilándolo. Yo respondía preguntando cómo estaba ella, pero casi siempre me dejaba en visto. A principios de enero le escribí preguntando si me avisaría cuando entrara en trabajo de parto. No quería estar en la sala, entendía que no quisiera eso, pero al menos quería estar en la ciudad cuando naciera la bebé. Me dijo que lo pensaría. No supe nada durante 2 semanas. El 3 de febrero, a media mañana, me llegó un mensaje con una foto adjunta. Era una bebé. Mi bebé. El texto decía que había nacido casi 4 semanas antes de lo previsto. Ambas estaban bien. Habían pasado un día extra en el hospital por observación, pero ya estaban en casa de sus padres. Hice cuentas. La bebé había nacido 3 días antes. Y recién me estaba avisando. La llamé de inmediato. Fue directo al buzón. Le escribí preguntando qué había pasado con avisarme. Dijo que todo fue muy rápido y que había estado abrumada. Luego agregó otro mensaje, que merecía pasar unos días con su hija antes de que yo me la llevara para siempre. Que era lo justo. Me senté en el piso de la cocina con el teléfono en la mano. Mi mamá no podía acompañarme a viajar con tan poco aviso,
Acababa de empezar un trabajo nuevo. Mi hermana se ofreció a ir conmigo. Pidió 2 días libres y salimos a la mañana siguiente. Eran 6 horas de manejo. Nos turnamos para no llegar agotados. Los padres de Lara vivían en un suburbio tranquilo. Alquilamos un lugar a 15 minutos de su casa. Cuando le escribí diciendo que ya habíamos llegado, respondió que fuéramos esa misma tarde. Lara abrió la puerta con la bebé en brazos. Sus padres estaban de pie en la sala. Nadie sonrió. Su papá me dio la mano sin decir una palabra. Su mamá ni siquiera me miró. Me senté en el sofá junto a mi hermana. Lara se sentó frente a nosotros con la bebé dormida. Era pequeña. No sé qué esperaba. Nunca había sostenido un recién nacido antes. Me preguntó si quería cargarla. Dije que sí. Cuando me la pasó, se despertó. Estuve así unos 20 minutos, sosteniéndola mientras todos miraban en silencio. En algún momento, la madre de Lara salió de la habitación. Mi hermana intentó hacer conversación. Lara respondía con monosílabos. Finalmente dijo que sería mejor que me fuera y volviera al día siguiente. Quería estar una vez más con la bebé antes de que yo me la llevara. A la mañana siguiente nos encontramos en el Departamento de Salud del condado para firmar el reconocimiento de paternidad. Ya había pasado el plazo del hospital. Lara llegó sin la bebé. Esperamos casi 40 minutos antes de que nos llamaran. El proceso tomó más de 1 hora. Formularios, identificaciones, mi acta de nacimiento que, por suerte, había llevado. El documento me establecía como padre legal. También acordamos el nombre. Ella eligió el primero, yo el segundo. El apellido sería el mío. La funcionaria explicó que, aunque Lara tenía la custodia física por defecto, si consentía que yo tuviera la custodia total, el proceso judicial sería más rápido. Le preguntó directamente. Lara dijo que sí. Aún así, el juez tenía que aprobarlo. Ese mismo día hicimos la prueba de ADN en un laboratorio autorizado. Resultados en 1 semana. Me quedé 5 días en ese alquiler con mi hermana. Ella tuvo que pedir más días libres de lo que había planeado. Lara me permitió llevarme a mi hija después de firmar los papeles. Antes de irme, pidió cargarla una última vez. Lloró. Luego me la devolvió y me dijo que me fuera. Su madre nos acompañó hasta la puerta y dijo que esperaba que supiera lo que estaba haciendo. Yo tampoco estaba seguro. El viaje de regreso fue distinto al de ida. Mi hermana condujo casi todo el camino porque yo no podía dejar de mirar el asiento trasero. La bebé dormía en su sillita, tan pequeña que parecía irreal que fuera mía. En algún punto mi hermana dijo que no podía creer que hubiéramos creado a un ser humano. Yo tampoco. Las primeras noches fueron un infierno. Durante el día parecía tranquila, pero a partir de las 6 de la tarde empezaba a llorar y no paraba hasta pasada la medianoche. Comía y luego vomitaba todo. Llamé al pediatra que la había visto con Lara y me dijeron que probablemente eran cólicos. Que probara con distintas fórmulas. Probé 4. Nada funcionaba. Llamé a mi mamá más de una vez pidiéndole consejos. La prueba de paternidad llegó confirmando lo obvio. En la audiencia, Lara le dijo al juez que quería que yo tuviera la custodia total. El juez se aseguró varias veces de que nadie la estuviera presionando. Al día siguiente tuve la orden oficial. Era oficialmente padre soltero. Mi hermana se quedó unos días más ayudándome. Luego se fue. Mi mamá venía después del trabajo. Y después, un día, nos quedamos solos mi hija y yo. El primer mes fue brutal. Los episodios de llanto seguían. Una noche llamé a mi hermana a la 1 de la mañana, desesperado. Me dijo que dejara a la bebé 10 minutos en la cuna y me fuera a otra habitación a respirar. Funcionó. Volví al trabajo usando casi todo mi permiso acumulado. Me dejaron trabajar desde casa varios días por semana. Los días que iba a la oficina, mi abuela cuidaba a la bebé. Tenía 72 años, pero experiencia de sobra. El dinero era justo. Pañales, fórmula, ropa nueva porque vomitaba todo. Comía arroz y frijoles para ahorrar. Un día Lara me escribió preguntando cómo estaba la bebé. Le mandé fotos y le dije que estaba bien. Omití los problemas. Pidió actualizaciones regulares. Luego preguntó si podía visitarla. Le dije que era bienvenida a venir, pero que yo no podía viajar. No le gustó. Las cosas se volvieron extrañas después de ese intercambio. Lara dejó de escribir por un tiempo y luego volvió como si nada, preguntando por mi hija, pidiendo fotos, haciendo comentarios que parecían los de alguien que estaba cerca, aunque en realidad no lo estaba. Yo respondía lo justo. No por maldad, sino porque no sabía qué lugar darle en todo esto. La guardería seguía siendo un problema.
Estaba en 3 listas de espera y nadie llamaba. El único lugar con cupo inmediato cobraba una fortuna y quedaba al otro lado de la ciudad. No podía permitírmelo ni económica ni logísticamente. Así que seguí trabajando desde casa todo lo posible y dependiendo de mi abuela los días presenciales. Cuando mi hija cumplió 2 meses, la llevé a su control. Le expliqué a la pediatra lo de los vómitos y los gritos. La observó comer, la miró con atención y me dijo que no creía que fueran cólicos. Me derivó a un gastroenterólogo pediátrico. Ese mismo día nos atendieron. El especialista confirmó que tenía síndrome de Sandifer, un tipo de reflujo severo que causaba espasmos musculares dolorosos. Por eso arqueaba la espalda y gritaba. Me recetaron medicación y me indicaron mantenerla erguida después de cada toma. También notó que inclinaba la cabeza hacia un lado y nos derivó a fisioterapia. Por primera vez, todo tuvo sentido. La primera sesión fue dura emocionalmente. Escuchar que mi hija tenía tortícolis, aunque fuera tratable, me hizo sentir que había fallado en algo. La terapeuta fue clara, con constancia, estaría bien en pocos meses. Le escribí a Lara contándole todo. Respondió de inmediato. Preguntó detalles, se mostró preocupada, ofreció ayuda con gastos médicos. Le dije que el seguro cubría casi todo. Contestó ok. Ahí empecé a sentir algo distinto. No era interés genuino. Era culpa. Y la culpa es una base muy débil para ser madre. Con el paso de las semanas, mi hija empezó a mejorar. La medicación funcionaba. Los episodios de llanto pasaron de ser diarios a 1 o 2 veces por semana. La fisioterapia también daba resultados. Su cuello estaba más suelto. La inclinación era cada vez menos evidente. Por primera vez desde que nació, sentí que podía respirar. Fue justo en ese momento cuando Lara empezó a escribir más seguido. Preguntaba cómo estaba la bebé, qué hacía durante el día, si ya sonreía. Yo respondía con mensajes breves, fotos ocasionales. Empecé a tratar la situación como si fuera una adopción abierta, información básica, sin falsas expectativas. Un día mencionó que quería venir en sus vacaciones de verano. No respondió bien cuando le dije que necesitaba pensarlo. No porque no pudiera venir, sino porque no sabía qué significaría eso para mi hija ni para mí. Poco después me escribió algo que me dejó helado. Preguntó si consideraría llevar a mi hija un fin de semana para que pudiera pasar tiempo con ella. Sus padres querían ver a su nieta. Decía que les daba pena no haberla conocido más que unos días. Le respondí que no, que viajar seguía siendo complicado, que mi hija tenía antecedentes médicos y que no me parecía buena idea. Dijo que sus padres pagarían la gasolina, que podía quedarme con ellos. Eso lo empeoró. No solo era incómodo, era inviable. 6 horas de viaje con una bebé, con rutinas médicas, con una logística que apenas yo estaba aprendiendo a manejar. Se lo expliqué con calma. Me preguntó entonces qué se suponía que debía hacer. No respondí. 3 días después me mandó un mensaje largo diciendo que la estaba castigando por haber elegido la adopción, que estaba haciendo imposible que tuviera una relación con su hija, que no era justo que, por no haber podido criar a un bebé a los 20 años, ahora estuviera completamente apartada. Ese mensaje me enojó. No puedes decidir no ser madre porque no te conviene y luego aparecer cuando sí te conviene. No puedes entrar y salir de la vida de una bebé como si fuera un calendario académico. Se lo dije. No le gustó. Volvió a escribir cosas que decidí no responder. Días después insistió otra vez con que su madre quería mandarme dinero para que llevara a la bebé de visita. Luego llamó. No contesté. No quería bloquearla, pero tampoco podía seguir así. Legalmente estaba protegido, pero mi abogada me advirtió que podían demandarme solo para desgastarme. Y yo no tenía dinero infinito. Cuando acepté ser padre soltero, pensé que mis mayores problemas serían el sueño y el dinero. No esperaba que el conflicto principal viniera de alguien que había decidido no ser madre. Mi hija cumplió 4 meses y, por primera vez, sentí que el mundo dejaba de estar siempre a punto de caerse. El síndrome de Sandifer empezó a ceder de verdad. Seguía con medicación, pero los episodios de llanto intenso pasaron de ser constantes a aparecer solo 1 o 2 veces por semana. La fisioterapia también funcionaba. La inclinación de su cabeza casi no se notaba y la terapeuta dijo que, si seguíamos así, pronto podríamos dejar las sesiones semanales. Y entonces, cuando menos lo esperaba, recibí una llamada de una de las guarderías donde estaba en lista de espera. Tenían un cupo para agosto. El precio era razonable y quedaba a 10 minutos de mi oficina. Dije que sí sin pensarlo y pagué el depósito ese mismo día.
Eso me dio 6 semanas para preparar a mi hija, y a mí, para el cambio. Me sentía aliviado y aterrorizado al mismo tiempo. La idea de dejarla con desconocidos todo el día me revolvía el estómago, pero no tenía alternativa. En el trabajo empezaron a preguntarme por mi plan a largo plazo. Habían sido comprensivos, pero no podía trabajar desde casa para siempre. Al menos ahora tenía una respuesta. Mientras tanto, Lara seguía escribiendo. Yo mantenía la misma estrategia, respuestas breves, información básica, como una adopción abierta. Nada más. Hasta que llegó el mensaje raro. Me preguntó si consideraría llevar a mi hija un fin de semana para que pudiera pasar tiempo con ella y con sus padres. Decía que a ellos les dolía no haber visto a su nieta desde que era recién nacida. Le dije que no. Volvió a insistir. Dijo que pagarían la gasolina, que podía quedarme en su casa. Le expliqué, otra vez, que no era sensato viajar tantas horas con una bebé que había tenido problemas médicos y que, además, la situación era extraña dadas las circunstancias. Me preguntó qué se suponía que hicieran entonces. No respondí. 3 días después llegó un mensaje largo y cargado de reproches. Decía que la estaba castigando, que la estaba excluyendo a propósito, que no era justo. Ese mensaje me confirmó algo que ya venía sintiendo. Esto no era sobre mi hija. Era sobre su culpa. Y la culpa no es compromiso. A principios de agosto mi hija empezó la guardería. Las primeras 2 semanas fueron durísimas. Lloraba cada mañana cuando la dejaba. Las cuidadoras me decían que era normal, que se calmaba apenas yo me iba, pero aún así me sentía como el peor padre del mundo. Con el tiempo dejó de llorar tanto. Empezó a reconocer a las personas, a sonreírles. Yo seguía odiando irme, pero al menos ya no sentía que la estaba abandonando. El síndrome de Sandifer prácticamente desapareció. Llevaba semanas sin medicación y no había vuelto a tener episodios. La fisioterapia pasó a ser cada 2 semanas y la terapeuta dijo que su cuello estaba casi normal. Justo cuando todo parecía estabilizarse, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Lara. Me preguntó si tenía unos minutos para hablar de mi hija. Empezó diciendo que ella y su esposo habían estado pensando mucho en lo ocurrido, que al principio estaban confundidos y dolidos, pero que ahora querían arreglar las cosas. Pregunté qué significaba eso exactamente. Querían pagar los vuelos y el hotel para que yo y mi hija viajáramos a visitarlos. Dijo que solo querían conocer a su nieta de verdad, pasar tiempo con ella. Lara estaría presente. Esperaban que fuera una oportunidad para que todos avanzáramos. Le respondí con respeto, pero con firmeza, que no. Le dije que había decidido que ellos no formarían parte de la vida de mi hija mientras fuera pequeña. Que, si cuando creciera quería conocer a su madre o a sus abuelos, esa sería su decisión. Yo le contaría toda la historia y ella elegiría. No se lo tomaron bien, pero tampoco fueron groseros. Colgamos sin gritos. Unas semanas después, recibí un mensaje de Lara bastante tarde. No tan tarde como para estar dormido, pero lo suficiente como para notar algo distinto en el tono. No voy a reproducir los mensajes. Muchos no tenían sentido. Otros decían demasiado. Lo importante fue esto. Ella había querido abortar. Sus padres no se lo permitieron. El acuerdo fue la adopción. Ahora, sus padres estaban desesperados por no ver a su nieta. Y como castigo, le estaban quitando el apoyo económico. No solo una futura herencia, sino la matrícula universitaria. El siguiente semestre tendría que pagarlo ella. No podía. Por eso estaba aceptando ser madre ahora. Lo planteó como algo beneficioso para mí. Sus padres ayudarían con dinero. Solo tendría que viajar una vez al mes. Aunque entre líneas quedaba claro que eventualmente esperarían que me mudara. Leí esos mensajes con una sensación extraña, alivio y tristeza al mismo tiempo. Alivio porque confirmaban lo que ya sospechaba. Tristeza porque mi hija era, para ellos, una moneda de cambio. Le pasé todo a mi abogada. No pasó mucho tiempo entre esos mensajes y la notificación oficial. Los padres de Lara, con su apoyo, iniciaron una demanda para que ella recuperara sus derechos como madre. No me sorprendió. Tampoco me tomó desprevenido. Todo lo que había escrito aquella noche estaba ya en manos de mi abogada. Lara sabía que esos mensajes podían usarse en su contra. Creo que, aún así, esperaba que sus padres no cumplieran la amenaza de quitarle el apoyo económico. No fue así. La dejaron sin ayuda para la universidad y tuvo que tomarse un semestre fuera. Después del juicio supe que había conseguido un trabajo. Tal vez algún día vuelva a terminar la carrera. Sin la ayuda de ellos.
El proceso fue estresante. No tanto por la duración, por suerte no se alargó demasiado, sino por la carga emocional. Ver a alguien intentar reclamar un rol que había rechazado, no por amor, sino por dinero, fue agotador. El juez fue claro. Las pruebas eran claras. La custodia total se mantenía conmigo. No se concedieron visitas. Tampoco derechos para los abuelos. Eso sentó un precedente. Legalmente, las posibilidades de que vuelvan a demandar son mínimas. Puede que llegue alguna carta intimidatoria de un abogado. Pero nada más. Algunas personas me dijeron que, aunque Lara no quisiera ser madre, sus padres no tenían la culpa. Que los abuelos merecían estar en la vida de mi hija. No estoy de acuerdo. Usaron el dinero como arma. Manipularon a su propia hija para intentar acceder a la mía. Si están dispuestos a eso, no quiero imaginar hasta dónde llegarían. Si algún día mi hija quiere conocerlos, no se lo impediré. Le contaré toda la verdad. Ella decidirá. Tal vez, cuando crezca, me odie por esto. También podría haberme odiado si la hubiera dejado en manos de personas que la veían como un recurso, no como una persona. No existe una solución perfecta. Solo decisiones difíciles. Hoy duermo tranquilo. Mi hija está conmigo. Está bien. Está segura. Y pase lo que pase en el futuro, sé que tomé la mejor decisión posible con la información que tenía y el amor que sentía. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.